Estamos listos para analizar los acontecimientos más importantes de nuestro globo. Iremos hasta el fondo de aquellas realidades desconocidas en nuestro continente. Desplazamos submarinos nucleares. Periodistas y expertos dispuestos a traerles diferentes perspectivas de los hechos más controvertidos de nuestro planeta. Política, medio ambiente, cultura y derechos humanos. ¿Quieres saber qué detectamos en nuestro radar informativo? Sintonícenos, porque aquí comienza Radar Mundial. Radar Especial. ¿Cuáles son nuestras coordenadas? 10 grados norte, 66 grados oeste, exactamente en la ciudad de Caracas, en el país tricolor Venezuela. ¿Por qué estamos parados en este lugar del mundo? Bueno, ¿qué tal a todos? Bienvenidos primero que todo a Radar Mundial, una emisión más. Estamos muy felices porque nuestro equipo de 18 personas sigue trabajando muy fuerte para sacar este programa adelante, hoy con invitados muy especiales desde Venezuela, Caracas. Pero antes que nada, les quiero recordar, mi nombre es Jensi Hernández, conductora de Radar Mundial, y hoy les quiero comentar que tenemos en el máster a dos personas que son Juan Diego López y César Cajigas, a quienes les damos las gracias por hacer que esto pase en el programa, por hacer esto posible. Así que démosle también una bienvenida a nuestra mesa de trabajo. A mi izquierda empecemos con nuestros invitados. Tenemos al señor Pedro Pedrosa, a quien también vamos a introducir en un momento, pero Manuel Luna, quien nos acompaña hoy en la emisión pasada, había tenido compromisos, no nos había podido acompañar, pero ya hoy vuelve a Radar Mundial. También tenemos a Nicolás Marulanda, Max Divin Corbati, Gisela, que es la primera vez que nos acompaña en cabina. Bienvenida, Gisela. Gracias, ¿cómo están? Además, Juan José López y tenemos a Samuel Rodríguez. Así que empecemos con este gran programa. Les recuerdo seguirnos en redes sociales, Facebook como @Radar Mundial Unisabana, en Twitter como @Radar M Sabana y Instagram @Radar Mundial. Así que, ¿por qué nos ubicamos hoy en este país vecino? Tenemos una complicada crisis en este país venezolano, como ya lo hemos notado con el paso del tiempo. Usted cuando se sube al Transmilenio, al bus, cuando se baja a su casa, de este mismo transporte, puede darse cuenta de esta grave crisis que está atravesando este país vecino. Así que vemos no solamente una crisis en Colombia y otros países vecinos, sino también vemos en este país un detrimento de la democracia. Un ejemplo claro de un hiperpresidencialismo, como lo hablábamos en programas anteriores. ¿Por qué hiperpresidencialismo? Bueno, yo creo que en una primera medida tenemos un poder ejecutivo que se extralimita ampliamente de sus funciones, que tiene una tendencia evidente a apoderarse de la rama legislativa también. Y bueno, pues basta con decir lo que he mencionado hasta el momento para saber la inconstitucionalidad de este gobierno y el hiperpresidencialismo que está protagonizando Nicolás Maduro. Que finalmente se atornillan ahí en el poder, en busca, ambiciosos por conseguir siempre más y más poder en el gobierno. Así que iniciemos dándole la bienvenida a nuestros dos invitados. Tenemos un invitado muy especial, Pedro Pedrosa, como ya lo veníamos diciendo. Gracias por lo especial. Tenemos también a Giancarlo Torres. Entonces, Pedro Pedrosa es analista político. Él nos visita exclusivamente para Radar Mundial esta semana. Viene desde Caracas y está en la mesa de trabajo con nosotros el día de hoy. Además tenemos a Giancarlo Torres, quien es además coordinador de la organización Vente Venezuela en Caracas. Giancarlo, bienvenido. Gracias, Jensi, por la invitación nuevamente a tu programa y bueno, por ofrecer este espacio para seguir denunciando ante la comunidad internacional la grave crisis humanitaria que vive el país y obviamente un sistema dictatorial que nos agobia hoy a todos los venezolanos. Gracias por este espacio.
Muchísimas gracias a usted por acompañarnos en los micrófonos de Radar Mundial. Así que iniciemos esta mesa de debate, de análisis, y queremos empezar con un tema muy polémico, porque últimamente en medios de comunicación hemos escuchado esto que le dicen la toma de Venezuela, o en mejores palabras, intervención a Venezuela. ¿Qué podría implicar una intervención militar a este país vecino por parte de otros países u organizaciones a nivel mundial? Así que tenemos en el marco de la Asamblea General número 73 de la ONU, se reunieron varios estados del mundo en el que se dedicaron a discutir problemáticas de cada país, y en esto, pues obviamente Venezuela no fue un caso omiso. Tenemos entonces a continuación un tren de voces de lo que se dijo, no solamente en la ONU, sino también anterior a esta Asamblea General número 73, en las que en la OEA ha hablado, la Organización de Estados Americanos, ha hablado de una posible intervención militar. Además, Pacho Santos, o acá en nuestro país, en Colombia, nuestro también... embajador. Sí, señor. También ha tenido intervenciones acerca del tema, no descarta una intervención a Venezuela, lo mismo que ya en la OEA, quien está Trump, Mike Pence, Piñera y nuestro presidente Duque. Así que vamos a escuchar este tren de voces. Toda intervención militar para derrocar al régimen de Nicolás Maduro. Creo que no debemos descartar ninguna opción. Voices of unilateral military operations. We think this has to be a collective answer to this crisis. But we believe, let me be very clear, that all options must be considered. The socialist dictatorship of Nicolas Maduro has inflicted terrible pain and suffering on the good people of that country. This corrupt regime destroyed a prosperous nation by imposing a failed ideology that has produced poverty and misery everywhere it has been tried. The United States of America will always stand with our allies for their security, and the Maduro regime would do well not to test the resolve. Yo me pregunto, ¿cómo puede ser un presidente tan ambicioso, tan insensible, que está dispuesto a causar ese grado de dolor y sufrimiento a su propio pueblo, con tal de retener o aferrarse al poder? Estamos viviendo la crisis migratoria y humanitaria más indignante de la historia reciente de la región, por cuenta de una dictadura que aniquiló las libertades. Así es, entonces acabamos de escuchar a el presidente Donald Trump, a Mike Pence, a el señor Piñera, también a Duque, también el representante de la OEA, Luis Almagro, y entre otros. Así que quisiera entonces iniciar con usted, señor Pedro, y se habla de una posible intervención militar a Venezuela. ¿Cómo funcionaría esto? Bueno, no sé qué planes tendría el Departamento de Defensa de los Estados Unidos para ejecutar esa intervención. En todo caso, el problema, en primer lugar, el problema de Venezuela no es una crisis humanitaria. Una crisis es algo que se te escapa de las manos y bueno, y se crea una crisis. En Venezuela se está ejecutando un plan deliberado de exterminio de la población. ¿Cómo te extermina? O te mueres por falta de medicinas, o emigras, o te mueres de hambre, o te sometes al régimen. Eso es, entonces, cuando dicen que una crisis humanitaria, sin duda, a los ojos de la comunidad internacional se puede ver como una crisis humanitaria. Pero lo que se ejecuta en Venezuela es un plan deliberado que se ha llevado de forma sistemática durante los últimos 20 años para arrodillar al pueblo, a mí no me gusta usar la palabra pueblo, pero al ciudadano venezolano, a la más ayepta sumisión ante un régimen oprobioso, a todas luces comunista, que eso es otra cosa, le pesa la lengua y ahí le doy las gracias, de verdad, tal vez ustedes lo repudien, pero la única persona que ha dicho con absoluta claridad que en Venezuela no fue mal implementado el socialismo, sino que en Venezuela está como está porque el socialismo fue
fielmente implementado es el señor Donald Trump. Entonces, eso es lo que se ha ejecutado en Venezuela. ¿Cómo funcionaría una intervención militar en Venezuela? Mira, hoy en día es muy sencillo ejecutar este tipo de operaciones, no tan sencillo salir de ellas. ¿Cómo se ejecutaría? Bueno, agarran y destacan una fuerza de tarea con unos objetivos específicos y ellos llegan y lo cumplen. Las Fuerzas Armadas venezolanas no tendrían la capacidad para aguantar. A mí mis alumnos en la Escuela de Comunicación Social de la Central me decían, profesor, ¿cuánto duraría una guerra con Colombia? Yo le digo, 5 días. Y el profesor, ¿tan rápido? No, es que por el trancón en Tazón no llegarían en 3 días a Miraflores, pero es por eso, ¿no? Tazón es una bajada que hay ahí del occidente del país hacia Caracas. Te digo, ¿cómo se ejecuta? Y ahí te voy a poner 2 ejemplos muy rápidos. Se destaca una fuerza de tarea con unos objetivos y esa gente cumple los objetivos que le dan. Gente en los Estados Unidos te puede decir que ellos tienen, y Estados Unidos es un país que aprende de su historia. Te podrían decir, nosotros tenemos en Cuba una lección. Nuestra lección de Cuba es que nosotros debimos haber invadido Cuba en los 60 y nos hubiésemos ahorrado 60 años de problemas. Pero tenemos una lección más reciente, que es Irak. Y en Irak entramos, pero nunca supimos cómo salir. Y ese tipo de cosas son las que seguramente gente del Departamento de Defensa, gente del Departamento de Estado, estarán evaluando, porque al final lo que hay que entender perfectamente es que de haber una intervención militar en Venezuela sería para que cese lo que está cesando en Venezuela en función del cumplimiento de otros objetivos foráneos a Venezuela. Nadie va a intervenir Venezuela por mera filantropía, porque pobrecitos los venezolanos. Aquí hay un juego más grande de poderes. Es decir, hay intereses. Por supuesto, y los estados no tienen amigos, los estados tienen intereses. Colombia debería estar interesado. Y ojo, yo no quisiera que Colombia se metiera en Venezuela porque nosotros tenemos por lo menos 2 diferendos limítrofes que no han sido salvados aún, uno de ellos, el del Golfo de Venezuela, la península de La Guajira, y que Colombia se meta en Venezuela sería una desgracia para el resto de la historia de Venezuela. Permítame interrumpirlo ahí y también le quiero entonces dar voz al señor Giancari. Señor Giancari, ¿usted qué piensa? ¿Cómo sería una intervención militar a Venezuela? Mira, con respecto a ese tema, bueno, nosotros hemos sido muy claros de nuestra organización. Nosotros creemos en todo el tema de la presión internacional, como se viene dando, y obviamente, bueno, esto lo que nosotros le exigimos a la comunidad internacional es que se cumplan con los protocolos que ha suscrito la nación en función de resguardar a la vida de los ciudadanos venezolanos. Bueno, eso es un tema de armamentista que yo desconozco completamente cómo sería, pero lo que sí estamos nosotros solicitando obviamente es que se continúe con la presión internacional que viene dando su fruto. O sea, 93 países hoy reconocen en la ONU todo el tema de la crisis humanitaria que vivimos, que concuerdo perfectamente con el otro invitado. Esto es un plan sistemático, esto está preparado para llevar a la población a salir del país. Este éxodo que se está dando de los venezolanos no es casualidad, simplemente esto es premeditado, es parte de un sistema que busca humillar y tener bajo la bota comunista a los ciudadanos venezolanos. Entonces, es decir, usted tiene la misma perspectiva del señor acá, Pedro, que dice que es un plan de exterminio. Sí, total. Yo estoy completamente de acuerdo. Aquí no hay ningún error en un cálculo de presupuestario. Aquí no fue que, bueno, se me pasó la mano y calculé mal el barril del petróleo. Bueno, la inflación se me fue de las manos. No, todo esto está premeditado porque, bueno, sin duda alguna en 20 años nosotros venimos alertando, muchísimos actores venimos alertando de que esto iba a suceder y obviamente no hubo ninguna intención de rectificar porque
ser un plan sistemático en función de someter a la población. Hay mucho resentimiento y odio. Bueno, los hermanos Rodríguez han aceptado que ellos están en el régimen en función de una venganza personal por el asesinato de su padre. Entonces, bueno, todo tiene una justificación. Hay rencores, hay odios. El comunismo actúa desde el resentimiento y entonces, bueno, en función de eso quieren someter al pueblo venezolano a una tiranía, a este narcoestado, además, en lo que se ha convertido el Estado venezolano. Y sí, sin señor duda alguna, Giancarri. Además, quiero hacerle una pregunta ya a los dos y ya entra entonces nuestra mesa de trabajo a hacerle más preguntas a ustedes dos. Pero, ¿cuál sería el país principal? El que ustedes dicen, este sería el país que podría hacer una intervención militar primero que cualquier otro. Mira, yo vuelvo y te repito, desconozco ese tema, cómo se articularía de ocurrir. Lo que sí creo es que en la unidad de la comunidad internacional que ya se está dando, hay una sola voz en función de la comunidad internacional hablando sobre lo que está sucediendo en Venezuela y además no solo hablando, sino actuando en función de eso. Entonces, bueno, yo creo que más que un país sería la unidad de esfuerzos de la comunidad internacional en función de ayudar a Venezuela en lo que es la salida de este sistema, este régimen que tiene subyugado al pueblo venezolano al hambre y la miseria. Gracias, señor Giancarri. Démosle ahora entonces la respuesta aquí a ver, Pedro. ¿Qué país intervendría? Bueno, antes te voy a dar una vuelta para caer en ese país. La gente, por más que quiera hablar de la paz y de la tranquilidad en el planeta, no se ha dado cuenta que ahorita nosotros hemos entrado a una segunda edición de la Guerra Fría. Hay una coalición de países claramente definida, donde se encuentra Rusia, donde se encuentra China, donde se encuentra Irak, que tienen intereses en Medio Oriente y que han ido generando una cantidad de intereses en Latinoamérica. El único país que está hipotecado no es Venezuela. China tiene cualquier cantidad de inversiones en Ecuador, en Argentina, en Bolivia, Rusia también. Entonces, ¿quién es el país llamado a, o quién es el país que le interesaría hacerle algún tipo de contrapeso a esa coalición de países? Los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, te reitero, ningún país se mete en otro si no hay un interés. O sea, yo me meto en otro país porque eres un problema para mi seguridad, porque tengo un interés geopolítico en controlar ese país, porque desde ahí voy a montar una base de misiles para estar más cerca de mi... ¿Cuál sería el interés enemigo principal de Estados Unidos? Pues no es el petróleo, ¿sabes? Entonces. Porque eso es un mito. O sea, hay un mito de que vienen por el petróleo venezolano. Ese es uno de los mitos que ha alimentado el aserrín, la basura en el cerebro del venezolano. Nuestro principal socio comercial se llama los Estados Unidos de Norteamérica, a quien hoy exportamos el 70% de nuestro petróleo todavía, lo cual significa para los americanos apenas el 10% de su consumo. Entonces, es una estupidez bajar el petróleo venezolano. De todos modos, mira, la edad de piedra se acabó y no se acabaron las piedras. Y pronto vamos a estar viendo, no sé, en un plazo de 50, de 60 años, vamos a estar viendo el fin de la era del petróleo. ¿Cuál es el interés? El interés es que hoy Venezuela es un problema regional. Hoy Venezuela es un problema regional. Porque hoy Venezuela, y por encontrarme viviendo aún en Venezuela, tengo que hablar en términos de presuntamente está involucrado en una poderosa maquinaria de tráfico de droga, donde estaría asociada de paso la FARC. Que eso, La bueno, disidencia de las FARC. Y Cuba, por supuesto, ¿de dónde viene? Donde estarían incluso en conexión con carteles como el cartel de Sinaloa. México. En México. Donde, ¿qué otro problema? Se presume que desde la Embajada de Venezuela en Damasco se le entregaron pasaportes venezolanos a personajes fundamentalistas islámicos, ¿verdad?, del grupo Hezbollah. Y entonces eso significa un problema para los Estados Unidos de Norteamérica. Y además hay 2,5 millones de venezolanos cruzando el páramo de Berlín para llegar aquí a Bogotá y que luego siguen caminando hacia Quito, hacia Guayaquil, hacia Lima, Arequipa y más abajo y pasan por ahí por lo que sí, que llegan precisamente hasta Chile. Ya en la segunda parte de este programa vamos a hablar un poco más de la migración de venezolanos en Colombia y en la región, en Sudamérica.
Veo muchas manos levantadas. Hemos escuchado varias declaraciones de lo que podría ser la eventual intervención o toma de Venezuela. Usted, señor Pedrosa, ha mencionado un punto importante en el caso cubano de lo que fue la no intervención por parte de quienes estaban exiliados en ese momento. Yo quiero preguntarle, frente a quienes están exiliados de Venezuela, cumpliendo un poco ese rol de lo que hicieron los cubanos en Miami y demás, ¿qué opina al respecto? ¿Qué opinión tiene respecto al papel que están cumpliendo ellos? Porque yo escuché una entrevista hace un buen tiempo del periodista Jaime Bailey diciendo que él conocía gente de Venezuela que estaba moviendo los militares desde allá. ¿Sí está teniendo la sociedad civil o sí podría tener eventualmente una participación en esa intervención? No, en lo absoluto, para nada, para nada. En Estados Unidos hay muy buenos venezolanos haciendo esfuerzos por rescatar la libertad en Venezuela, pero también hay mucho oportunista. Yo hace rato en la conversación previa que teníamos les hablaba de un negocio en torno a hacer oposición en Venezuela. Y bueno, así como hay quienes han negociado ser oposición en Venezuela, hay quienes hacen negocio de oposición estando en Miami. Y en particular el exilio venezolano en Miami ha tenido a los peores maestros que han podido tener, que son los cubanos. Giancari Torres, ¿me escucha? Giancari. ¿Aló? ¿Me escucha? Hacer oposición se está convirtiendo en un negocio. ¿Está de acuerdo con esto? En el sentido en el que la oposición se ha convertido en un ejercicio de oportunismo en algunos de los representantes que tiene, por ejemplo, en Miami. ¿O cree que la oposición está actuando consecuentemente? Sin duda alguna, ser oposición para algunos se ha convertido en un negocio, de eso no hay ninguna duda. Hay factores que han jugado a ser oposición, sin embargo han sentado las bases para que el régimen se mantenga en el gobierno, y eso, bueno, ha quedado demostrado, y eso aplica tanto para el exilio como a lo interno. Pues aquí hay factores que dicen ser de oposición y sin embargo, bueno, siguen creyendo en procesos electorales, siguen tratando de imponer falsos diálogos, que lo que hacen es darle tiempo al régimen. No puede ser que después de 2 procesos electorales fraudulentos, como fue el caso de las regionales y las municipales, bueno, todavía hay gente que diga que hay que ir a un proceso electoral porque ese es el camino, porque esa es la vía, y entonces como que si aquí no ha pasado absolutamente nada. Después que además tenemos factores como el mismo Smart Martí declara después de las elecciones del fraude constituyente, decir que el CNE abultó no menos de 1 millón de votos en esa elección. Entonces, ¿cómo es posible que factores que se dicen de ser de oposición sigan insistiendo y metiendo al ciudadano venezolano en una agenda electoral cuando está claramente verificado y certificado que esa vía el mismo régimen la cerró, producto de cada uno de los fraudes y las condiciones no favorables para ir a un proceso transparente? Entonces, bueno, sí, obviamente yo coincido que el ser oposición para algunos se ha convertido en un negocio, han hecho de eso un negocio y un modo de vivencia. Pues. Muy lucrativo, de paso. ¿Un nombre propio que demasiado lucrativo, diría yo. Giancari, ¿quiere algún nombre propio? ¿Ah? ¿Un nombre propio? No voy a hacer ninguna imputación directa. Los venezolanos sabemos claramente a quienes me refiero, y de eso está más que claro. Aquí estoy, Maxi Incorbati. Tengo una pregunta para el señor Pedrosa y para el señor Giancari. Bueno, estábamos hablando un poco sobre que esto es un plan que ya está premeditado, y me hago esta pregunta. ¿Traer una intervención militar no reforzaría de alguna manera la ideología que trató de poner el presidente Chávez en su momento, que sería la revolución bolivariana? No, eso hay que extinguirlo y hay que borrarlo de la mente de los venezolanos. Mira, en Venezuela pretender, oye bien esto, vamos a comparar la intervención con... Y se los decía por allá hace rato. ¿Tú crees que los franceses o los polacos se pusieron molestos cuando las tropas aliadas llegaron a las playas de Omaha, de Sword, de esas? No, ¿verdad? Y lo otro, la revolución bolivariana. Tú imagínate a Ludwig Edgar y a Konrad Adenauer, que asumieron el gobierno de Alemania de la posguerra, decir, oigan, tenemos que llamar a Goebbels y a esta gente porque tenemos que hacer un gobierno de unidad nacional. No. El nazismo fue aniquilado y borrado de la mente de los alemanes. Y quien esté pensando en gobernar Venezuela
sin hacer exactamente lo mismo con el chavismo, pues sencillamente es un cómplice abyecto del comunismo transnacional. Hay que aniquilar, no aniquilar físicamente, hay que borrar, vaciar de excremento la cabeza de los venezolanos que aún piensen que el socialismo y que el modelo chavista es una forma de conseguir prosperidad. Y el discurso anti-yanqui, podemos darte ejemplos de que de donde han ido los Estados Unidos y se han ido sin quedarse, y son países hoy exitosos, prósperos, bueno, el mismo Japón, Francia, Alemania, cualquiera de esos países, y son hoy países exitosos, independientes y soberanos. ¿Qué es un shock? Claro que sí, pero como a nosotros nos gustan las mentiras consoladoras en lugar de las verdades que nos deprimen, bueno, pues nos va a tocar dejar de autoconsolarnos, ¿no? De darnos esos mantras metafísicos que venimos dándonos desde hace 20 años y empezar a enfrentar la realidad. Sí, señor Pedro. Claro. ¿Y qué dice el señor Giancari al respecto? Mira, yo insisto una vez más en el tema de Venezuela ha suscrito convenios internacionales que obviamente amparan cualquier acción internacional que se pueda tomar en función de ayudar a los venezolanos a salir de esta dictadura que vivimos. Tradicionalmente el tema de la soberanía ha sido un chantaje, porque bueno, hablan del imperialismo, pero bueno, tenemos a China, a Rusia, a Bielorrusia, a los cubanos metidos dentro del país. Entonces, es un chantaje para mantenerse en el poder y obviamente nosotros aspiramos que la salida del sistema permita hacer un cambio radical en la política nacional. Hay que exterminar como ideológicamente el pensamiento chavista, porque no podemos creer que después de 20 años eso vaya a ser la solución al problema de los venezolanos. Nosotros creemos en la economía de libre mercado, nosotros creemos que hay que sostener una ideología y una visión de país diferente a lo que hemos vivido no solo durante estos 20 años, porque bueno, desde el socialismo tenemos más de 60 años en el poder. Creemos que desde la ideología, desde la visión del libre mercado, darle la oportunidad a los ciudadanos para que se desarrollen y individualmente por sus capacidades. Nosotros no podemos seguir apostando al paternalismo estatal, nosotros tenemos que apostar al ciudadano, a cada venezolano que por sus capacidades aporte al crecimiento y el desarrollo del país. Entonces, en eso es que nosotros, y sin duda tenemos que aprovechar esta crisis que posterior a su salida nos va a dar la oportunidad para dar un cambio radical de 180 grados para posicionar al país de verdad en un modelo económico y social que permita la prosperidad de todos los venezolanos. Esta pregunta va dirigida a los dos. Todo el mundo habla de una posible invasión a Venezuela, pero realmente, ¿cuáles son las posibilidades de que ocurra esa invasión? O sea, tenemos que recordar, uno, que tiene que pasar por el Consejo de Seguridad. Tanto China como Rusia tienen que aprobar esa intervención. Segundo, no ser el primer frente que tendría Estados Unidos en este momento. O sea, ya está librando una guerra en Somalia, está librando una guerra en Siria. Entonces, ¿qué oportunidades hay realmente de que se arriesgue las manos por nosotros, de que se las ensucie, porque realmente no tiene nada que ganar? O sea, como ya había dicho previamente Pedro, el petróleo no forma parte de esos intereses supranacionales que deben ser conseguidos inmediatamente. A ver, sí, pero te dije también que es una amenaza. En definitiva, a ver, aquí tú dijiste algo y aquí le va a caer como una patada en el estómago a los internacionalistas, ¿no? La ONU es una organización postrada, paralítica, prácticamente inútil, inservible. La Corte Penal Internacional... Son procesos muy lentos. Lo dijo Vladimir Putin y estoy Putin no es un tipo de mi agrado, pero estoy absolutamente de acuerdo con él. Vladimir Putin se retira de la Corte Penal Internacional. ¿Por qué? Porque dice, estoy metiendo un poco de dinero ahí y en 25 años han dictado 2 sentencias. Es inútil. Trump acaba de decir que no apoya la moción de Chile, de Colombia y de otros países porque él no respeta tampoco a la Corte Penal Internacional. Y el Consejo de Seguridad de la ONU es Diego Arria, que es venezolano, que fue presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, dice es el cuarto que no ve. O sea, él tiene un libro que creo que ese es el título, El cuarto que no ve, que están todos ahí encerrados y no ven para afuera. Si algún país va a intervenir en Venezuela es... Reitero, 1,
porque su interés nacional, el interés nacional del país que intervenga, su interés nacional es más pesado o se ve favorecido interviniendo a no hacer nada. Y dos, lo va a hacer de manera unilateral, o sea, no le va a preguntar a la ONU. Y es más, si alguien se mete y yo soy embajador de Venezuela después en la ONU, me voy a parar ahí y le voy a decir, cuerda de farsante, cállense la boca que ustedes no dijeron nada en 20 años. Porque todo. ¿Cómo es posible que una organización como la ONU tenga en su Consejo de Derechos Humanos a países como Venezuela y como Irak? Entonces, en definitiva, lo que te digo es, uno, es más importante, es necesario intervenir para satisfacer mi interés nacional, me refiero al país que intervenga, no sé quién va a ser. Dos, lo va a hacer de manera unilateral. No sé si unilateral un solo país, de repente es una coalición, pero en todo caso va a decir, Organización de Naciones Unidas, ¿saben qué? Me vale madre, no me interesa lo que ustedes piensen, yo me meto y después discutimos esto. Pero hay una acotación que quisiera hacer y es, una cosa es la Asamblea y la otra cosa es el Consejo. Lo sé. En la Asamblea se puede decir X. En el Consejo, 15 países miembros, de los cuales 5 son miembros permanentes, de esos 5 miembros permanentes son los únicos que tienen derecho a veto. Y hay intervenciones en el Consejo. Entonces, ya va. Rusia, solamente una ilegítima. Rusia está metida en Siria sin permiso del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La zona de exclusión en Libia, cuando se derrocó a Muammar al-Gaddafi, que no fue una intervención directa. ¿Por qué? Porque, fíjate, que me disculpan si me extiendo, pero yo trato de ser bien pedagógico. En Libia, ¿qué pasó? Se instaló un grupo de libios en el exterior que llamaban Consejo de la Transición Libia. Y contaron con el apoyo de Europa, y ellos fueron los que insistieron, hagan una zona de exclusión, porque eso es lo que necesitan nuestras tropas, las tropas libias de la resistencia en tierra, necesitaban que Gaddafi no los bombardeara. Entonces se decretó una zona de exclusión. Eso no metió la mano la ONU ni nadie, lo mismo que en Siria. Los 120 roquetazos que ha tirado Trump en 2 intentos, en dos oportunidades, fueron 60 y 60, creo, o fueron 60 y 100 sobre objetivos específicos en Siria. Él no fue a preguntarle al socialista ¿cómo que se llama? De Moura, el que está ahorita, el presidente de Naciones Unidas, ni el Consejo de Seguridad. Por supuesto, si tú vas al Consejo de Seguridad a hablar de Venezuela, Rusia y China van a vetar la moción de una vez. Sí, claro. Digamos que el señor Pedro ha hecho evidente, digamos, el dilema del derecho internacional, que solamente es vinculante en la medida en que los estados contraten estas alianzas entre países o estos acuerdos. El señor Giancari hablaba de tratados que ha firmado Venezuela, y en ese orden de ideas obedece mucho también a la política de nuestro presidente, el presidente colombiano Iván Duque, de buscar una salida diplomática a lo que está viviendo Venezuela hoy. Yo quisiera plantearle a la mesa e inicialmente a nuestro invitado Giancari, ¿es viable buscar una solución a la crisis de Venezuela por medio de las organizaciones intergubernamentales de América? Es decir, ¿estas instituciones realmente están diseñadas y tienen el poder para mitigar esta crisis? Bueno, fíjate que la comunidad internacional, nosotros hacíamos una analogía en estos días haciendo referencia a cuál era el comportamiento de la OEA hace 8 años atrás, en el 2010, donde cuando fue expulsada nuestra coordinadora nacional de la Asamblea Nacional, producto de su intervención como representante de Panamá en la OEA, eran 3-4 países que nos apoyaban. Hoy la comunidad internacional ha dado un giro y tenemos al Grupo de Lima, que tenemos ahí hay representación de 14 estados haciendo presión. O sea, yo creo que todo el punto focal de lo que vaya a ocurrir con la comunidad internacional va a ser producto de hasta dónde sea capaz de llegar el régimen. O sea, toda la presión internacional que vaya a ocurrir en el país tendrá su punto más alto en función de cuánto más pueda sostenerse. Nosotros somos de la teoría que hay que hacer
más alto el precio de mantenerse el régimen en el poder que salir. O sea, ahí es donde nosotros creemos que va a existir el punto de quiebre, cuando el régimen entienda que su precio de mantenerse en el poder es mucho más alto que el de salir. Entonces ahí va a ocurrir el quiebre que va a permitir obviamente un proceso de transición para recuperar la democracia y la libertad en Venezuela. A eso apostamos y por eso creemos que es importantísimo toda la presión internacional. La presión internacional que hoy existe no es suficiente a la que necesitamos. O sea, hay países que deben sumarse con el tema de sanciones, hay países que deben sumarse a todo el tema de evitar que capitales venezolanos sigan siendo sacados del país y utilizar sus estados como lavado, como instituciones para el lavado de capitales. Entonces es importantísimo para nosotros que los países sigan haciendo la presión internacional y obviamente todo ese punto más alto de la presión internacional va a depender única y exclusivamente en cuanto el régimen quiera mantenerse en el poder. Sí, señor Giancari, entonces surgiría la pregunta de si en algún punto esta presión internacional va a ser tan fuerte que realmente mitigue la crisis de Venezuela. Señor Pedrosa, ¿usted qué tan viable ve que se solucione la crisis que pasa en Venezuela por vías diplomáticas o creen va a ser una intervención militar? Y en caso de que sea la intervención militar una posible solución, ¿qué parte jugaría Colombia o qué rol desempeñaría Colombia? Ojo, yo no te puedo decir si yo quiero una intervención militar o no, ¿verdad? Yo te he dado, creo que he sido estricto hasta ahora en explicarte cómo operaría una intervención militar, ¿verdad? Ahora, si eso va a pasar o no, no sé, porque eso está condicionado por dos cosas. Yo en esta oportunidad discrepo de Giancari, ¿no? Porque dice Norberto Bobbio en el libro de Historia de los Modelos Políticos que las relaciones más estrechas se realizan no en la amistad, sino en la delincuencia, en el delito. Eso es en las primeras páginas, cuando él empieza a echar el cuento de los filósofos griegos, ¿verdad? Entonces, Norberto Bobbio, que de paso no es nada derechista, las alianzas más fuertes se hacen en el delito. En Venezuela está instalado un régimen delincuencial con conexiones internacionales que saben que salir de Venezuela significa su presidio o su muerte. Eso es mejor que la pega loca. O sea, ellos pueden odiarse entre ellos, pero van a mantener una relación y van a mantener una alianza utilitaria en función de, uno, seguir explotando el país y dos, verse alejados de cualquier sanción, de cualquier problema, de cualquier persecución. Entonces, cuando Giancari dice, es que hace falta más presión de la comunidad internacional. Bueno, a Cuba la expulsaron de la OEA, Llevamos la bloquearon. La aplicación de la Carta Democrática. Y broma. Entonces, mira, estamos en un mundo donde el cuarto debate de las relaciones internacionales fracasó. Exacto. Fracasó. El cuarto debate de las relaciones, eso de constructivismo, eso fracasó. O sea, estamos nuevamente en el primer debate. Realismo político, Hans Morgenthau. O sea, anarquía y poder. Entonces, el mundo es anárquico y quien tiene poder lo ejerce. Y por eso estamos viendo como una reacción absolutamente natural. No se espanten, no se echen a llorar porque Marine Le Pen y el Brexit en Inglaterra. No. Es una reacción natural al integracionismo a ultranza, a la imposición de este tipo de cosas, y en esa misma medida pues las naciones empezarán a tomar decisiones independientemente más apegados a su interés nacional y no a los intereses. Fíjate Europa se va a desintegrar. ¿Qué piensa precisamente el señor Giancari acerca de lo que Pedro nos está diciendo acá en cabina? Fíjate, hay muestras de que esas alianzas utilitarias también se rompen. O sea, hay un factor importante que hoy no está en el régimen, por ejemplo, que fue Rafael Ramírez, que fue presidente de PDVSA durante todo el ejercicio del poder que tuvo Hugo Chávez. Entonces, sí hay un tema de presión internacional que da frutos en función de hacer el quiebre del régimen. Y eso mismo lo vivimos con la fiscal Luis Ortega Díaz, que hoy tampoco los acompaña. Y bueno, toda una serie de ministros o de personeros que ya no están en el régimen, producto
de una presión, producto de que esa alianza utilitaria también tiene un punto de quiebre, porque hay factores en el régimen ciertamente que tienen vinculaciones muy altas con factores de delincuencia, pero hay otros que no está en esos niveles y que obviamente que va a buscar resguardarse. Entonces tú tienes que hacer una diferencia entre esa cúpula y esos factores que tienen que en algún punto de tanta presión, tanto interna como externa, van a buscar salvarse, y eso va a permitir el quiebre del régimen. Sin duda alguna, hay demostraciones reales de que sí, con presión podemos lograr el quiebre del régimen. Es Pedrosa, yo voy a aprovechar que estoy aquí en Colombia y le voy a decir a Zico, cuando uno lo quieren fregar en Colombia le dicen qué pena con usted, pero es que ni Rafael Ramírez ni la señora Luisa Ortega Díaz abandonaron la coalición chavista por presión internacional. Ellos tuvieron su problema interno y dentro de esa coalición hubo una fractura mínima en función de preservar el interés supremo de quienes nos queremos quedar aquí. De todos modos, ni Rafael Ramírez ni la señora Luisa Ortega Díaz quedaron debajo de un puente, ellos usufructuaron suficientemente y de verdad que caramba, qué útiles que están siendo ahorita. Pero uno, ¿por qué no hablaron antes? Y dos, yo también quiero verlos a ellos enjuiciados en algún momento. A Luisa Ortega, Giancarlo y a María Corina Machado le quitaron la posibilidad de hablar, como usted ha referido, a pesar de que Delcy Rodríguez también intentaron evitar su entrada. Mercosur lo hizo. Pareciera que la comunidad internacional habla mucho, pero las acciones son pocas. ¿No cree usted? No, sin duda alguna, la comunidad internacional hoy, o sea, si nos vamos unos años atrás, la comunidad internacional actuó de manera lenta, sin duda alguna, eso hay que decirlo. Dejaron que este sistema, frente a las alertas que nosotros hacíamos de que esto se estaba convirtiendo en un problema geopolítico, que esto se estaba convirtiendo en un problema de carácter internacional y que la crisis a la que estaban llevando al país, planificada sin duda alguna, iba a tocar intereses internacionales, no le hicieron caso, y hoy la comunidad internacional ha reaccionado tarde, pero ha reaccionado. Sin duda, los pasos de la diplomacia son bastante lentos, pero creo que el avance en, primero, la difusión de lo que nos estamos viviendo, lo que representa el régimen del madurismo para el mundo, hoy la comunidad internacional ha dado muestras importantísimas de apoyo y de buscar los caminos para lograr una salida de este sistema que obviamente nos perjudica a todos. Esto es un problema ya internacional. O sea, esto que está viviendo el país no es solo un problema ya de los venezolanos, y como dice Pedro, esto es un problema que obviamente está tocando intereses de otros estados, y en función de esos intereses están actuando. Sin duda, si hubiesen actuado antes, no le hubiese tocado sus intereses, pero bueno, tuvo que llegarle la crisis a la puerta de los estados para que reaccionaran. Giancarlo, pero quiero entrar con otra pregunta, ¿sí? Ya hablando del tema de crisis, ¿sí? Hablando de cambios políticos, pongámonos en un escenario futuro, sea por intervención o por presión que se acabe el régimen que está actualmente en Venezuela, ¿ustedes estarían dispuestos a participar con aquel colectivo chavista que sale del gobierno, a hacer una nueva Venezuela? Bueno, el proceso de reinstitucionalización del país amerita justicia. Sin duda alguna, nosotros esto que estamos, por la lucha que estamos dando, la estamos dando en función de la justicia, porque sin justicia no va a haber paz. Convivir con factores que le han hecho tanto daño al país y que nos han hecho tanto daño a los venezolanos va a depender del grado de justicia que exista en el país. O sea, tenemos el tema de Colombia, de cómo se dio el proceso de pacificación en Colombia, donde algo que reclamaban los colombianos era que se hiciera justicia y que no se podía entregar el poder a quienes por más de 50 años tuvieron a los colombianos en jaque. Bueno, nosotros de igual forma entendemos que para poder convivir tiene que haber justicia en el país, y en función de eso estamos trabajando. Aquí cuadran 4 palabras que hace 20 años ningún colombiano se imaginaba que estas 4 palabras iban a hacer falta en Venezuela: verdad, justicia, reparación y no repetición. Entonces, cuando tú dices
hacer con el colectivo chavista? Bueno, lo que pasa es que depende cómo entendemos eso. El colectivo chavista, hay un montón de ciudadanos armados que hay que enfrentarlos. ¿Verdad? Pero hay un montón de ciudadanos que son chavistas que comieron ese cuento, a los cuales necesariamente hay que integrar a un proyecto de desarrollo. Pero a la cúpula chavista que dirigió en diferentes niveles, porque aquí hay diferentes niveles de enchufe, por llamarlo de alguna manera, esos señores tienen que ser... Bueno, hay artistas que se valieron. Winston Vallenilla, Suje Vera, Gigi Sancheta, podemos empezar a nombrar. El Coco Sosa. Toda esa gente tiene que ser enjuiciada y sometido a procesos de verdad, justicia, reparación y no repetición. Porque si no, el país va a seguir siendo, me perdonan, yo no sé si usan esa expresión aquí en Colombia, una perfecta mamadera de gallo. Bueno, empecemos entonces. Disculpa, estaríamos condenando al país a que se repitan los errores. Por supuesto. Si no hay justicia, si no hay rectificación, estamos condenando al país a que todo es válido, y aquí tiene que haber un proceso de justicia para que además sirva de lección y de aprendizaje para no repetirlo. Pero rápidamente. En el caso de Venezuela también hay que soltarse del fetiche de la democracia formal. ¿Ok? O sea, Venezuela no puede, salió Maduro y dentro de un mes hay elecciones. No, señor, porque hay que pasar una transición. Y una transición es el paso de un sistema de cosas no deseado a un sistema de cosas deseado. Hay que restablecer el orden y la seguridad interna, sanear la economía y finalmente reinstaurar la república, para que, dado esos 3 pasos, los venezolanos puedan ir con garantías y con capacidad a una elección. Así es como le damos cara también a esta crisis que hay en Venezuela y la migración que tenemos en Colombia y en otros países de la región. Venezolanos que no pueden regresar a su país porque no tienen las garantías. Según Migración Colombia, en el país hay alrededor de 935,000 venezolanos, de los cuales han entrado durante este año, y además de esta totalidad, el 23.5% se centra en la ciudad de Bogotá. Además, hay que tener en cuenta que de esos 935,000 y pico de venezolanos que tenemos en Colombia, solamente 442,462 están registradas legalmente. Así que, si hacemos una analogía de toda esta población, Gisela, hablaríamos como si estuviéramos refiriéndonos de una ciudad más en Colombia, Cartagena, el primer sitio turístico de Colombia. Estaríamos hablando de que hay otra ciudad que nos está llegando al país y sería otra Cartagena. Así que, Gisela, cuéntenos cuánto le vale a Colombia ayudar a toda esta población migrante. Bueno, Jensi, mire, le cuento que ahorita, según el presidente Duque y la Cancillería, esto está costando 4 billones, un poco más, 4 billones de pesos. Pero se tiene también, Carlos Holmes Trujillo reveló en las cifras que de hoy al 2021 se va a gastar más de 10,247 billones de pesos. Y si empeora, serían 6,569,000 millones de pesos. Bueno. ¿De qué a 2021? 3 años. Sí. Entonces tenemos a una de nuestras periodistas, ella está en el terminal en la ciudad del Salitre, ella es Mauren y está con varias personas, son venezolanos migrantes en Bogotá y se ha encargado de buscar historias para que podamos conocer de cerca esta realidad que para los colombianos no es indiferente. Vamos entonces a escuchar Mauren, la escucho. Así es, Jensi, estamos aquí en Ciudad Salitre, en el terminal, donde se encuentran cientos de venezolanos durmiendo en el piso, sin comida, y muchos de ellos hasta en muletas y enfermos. Aquí me encuentro con Elizabeth Villalba, quien tiene 37 años. Bueno, Elizabeth, ¿qué la motivó a usted a tomar la decisión de venirse para acá caminando? La parte más fuerte y difícil, todo lo que dejé atrás, mis hijos, mi familia, y que no contaba con un apoyo a pesar de que trabajaba para el gobierno. Yo trabajé 12 años para Gobernación del Estado Vargas, el cual me dieron una liquidación que no alcanzó ni para mi pasaje. Fue 1.500, o sea, 1.500.000, que eso no alcanzó sino solo para llegar a San Cristóbal.
Bueno, y usted que trabajó en el gobierno, ¿usted cree que en Venezuela hay oposición en este momento? Mira, ya ahí no se sabe ni qué hay. Porque de verdad, entre la oposición y el gobierno de verdad, o sea, hasta que ese hombre no suelte la presidencia, ahí no hay nada, porque tiene el país en el piso. ¿Y qué piensa usted de la toma de Venezuela? Yo digo, o sea, para mi concepto, sería una solución pronta, aunque para el país recuperarse tardará unos años porque hay muchas caídas, muchas familias, muchos niños muriendo de hambre, o sea, hay demasiada miseria. Es triste hablar así cuando uno está de este lado, aquí comemos y no sabemos qué comen de aquel lado los nuestros. ¿Cuál sería la solución para usted para poder recuperar a Venezuela, para que vuelva a ser un estado democrático? Uy, yo digo que sea una toma y reelección ya, o sea, porque ahí no hay otra solución. Ya esto tiene ya alrededor de 5 años. El país de mejorar ha desmejorado, porque todos emigramos, porque estamos en un país ajeno, por la misma situación. Porque, o sea, él no ha hecho nada por recuperar el país. Simplemente cada vez lo tira más al piso. De verdad que no hay palabras ya para ver cómo nuestra familia, cada vez que nos comunicamos, un arroz, una harina, es incomparable. ¿Qué ha sido lo más difícil que ha tenido que vivir? Dormir en la calle, dejar mis hijos y tener que estar tantos meses lejos de ellos. Y gracias a ustedes que vienen diario y le dan ese valor y esa fuerza a uno. Porque de verdad que esto que estamos viviendo no tiene palabras. Elizabeth, ¿cuál es su sueño? Quedarme acá y poder traer a mis hijos, que no sigan allá en hambre y con ese país en el piso. Hay un hombre de por medio que nos tiró todos nuestros sueños y cambió nuestras vidas. Porque aunque hoy estoy aquí, me ha tocado dormir en la calle, yo no vivía más. Y me cambió mi vida totalmente me la cambió. Elizabeth, ¿qué le diría usted a los venezolanos que siguen allá en el país? Bueno, que tengan valor, que tengan fuerza. Y sí, hay muchas familias valientes que se quedaron, como muchas que nos vinimos. Aquí hay muchos niños durmiendo en la calle, madres, personas mayores de tercera edad. Y estamos en la calle, sí, viene mucha gente. Nos han dado carpas, nos han dado apoyo, nos dan cobijas, nos dan abrigo. Pero lo más importante es todo lo que quedó allá. Nuestro sueño, nuestra familia y nuestro hogar. Y todo quedó del otro lado. Elizabeth, muchas gracias. Y bueno, Jensi, esto es el panorama que se vive aquí en el terminal de Ciudad Salitre. Sigan ustedes en estudio. Muchas gracias, Maureen, y le damos muchísimas gracias también a la señora Elizabeth, quien nos participó en el programa dándonos una cara de su historia y de lo duro que es para los venezolanos llegar hasta Bogotá. Es que ellos tienen que cruzar por el páramo de Berlín, que está ubicado en la vía que comunica con Bucaramanga y Pamplona. Ha habido casos serios de personas que mueren por hipotermia. Hipotermia, paros respiratorios. Hay mujeres dando lactancia y mueren Mira ahí. tú, qué curioso, ¿no? Con todo el dolor que lleva. Yo soy un venezolano privilegiado, pues, tengo ya un tiempo trabajando fuera del país, a pesar de que aún vivo en el país, ¿no? Pero mira lo que dice la señora Elizabeth. Yo trabajaba para el gobierno. Uh-huh. Un hombre que fue el que destruyó el país. Mentira. El destructor del país se llama Hugo Chávez. Miren, yo les voy a poner un ejemplo y voy a tratar de no sonar escatológico. Chávez montó una fiesta con prostitutas, con éxtasis, con alcohol, y en plena fiesta le dio un infarto, quedó cachúo, como decimos en Venezuela, y entonces el dueño del hotel donde era la fiesta preguntó, ¿quién paga la cuenta? Y él, ahí Maduro, ese que está ahí. Y Maduro está haciendo exactamente lo mismo que hizo Chávez, pero sin billete. A Maduro se le acabaron los reales. El precio del petróleo bajó de 120, llegó a estar en $40 el barril, y por supuesto que esa orgía de gasto público que desarrolló el gobierno chavista no se pudo seguir ejecutando. La señora Elizabeth, qué pena de verdad, yo eso sí lo aprendí de ustedes, doctor Pedrosa, qué pena con usted, ay, ya me van a despedir, esto no voy a trabajar más con ellos. Pero la señora Elizabeth, qué pena con usted, señora Elizabeth, usted formó parte en una escala muy baja, porque usted era empleada de la gobernación del Estado Vargas, de esa repartición de dinero. 12 años estuvo trabajando ella en la gobernación del Estado Vargas. Entonces, lo que el venezolano común tiene que entender es que esto, como les dije al principio, esto no es una crisis, esto es un plan que se viene ejecutando deliberadamente, y no lo empezó Maduro, lo comenzó Chávez. A mí, si algo me apena de todo esto, si algún día se soluciona la situación de mi país, es que Chávez va a quedar limpio de polvo y paja. Le van a echar toda la culpa al más incompetente de todos.
Y eso no es justo. Tenemos también a Giancarlo, recordemos, en la línea. Hay una pregunta que yo le quiero hacer y es, muchas personas, muchos venezolanos no se sienten identificados evidentemente con el gobierno, pero tampoco con la oposición. Muchas personas dicen que no hay oposición. ¿Esto es cierto? Bueno, es que obviamente, como te decía anteriormente, se convirtió en un negocio ser oposición y obviamente la gente se siente decepcionada porque, bueno, son 20 años de lucha donde la gente no ha visto por parte de la oposición, de esa oposición, pues representada en la Mesa de la Unidad Democrática y ahora en el Frente Amplio Venezuela Libre y en cualquier otra de sus versiones, porque se han reeditado en diferentes versiones, no ve representados sus intereses porque, bueno, son 20 años de lucha donde no hay un resultado, donde, bueno, el éxito de la Asamblea Nacional se convirtió en pan y circo para el pueblo, en chistes, en sacar cuadros, y bueno, por parte del régimen, obviamente, este plan de destrucción, obviamente el venezolano no se siente identificado con ninguna de las políticas que pueda venir desde el régimen madurista, madurista. Y del lado de la oposición, de esos factores de la oposición, hay una profunda decepción en los factores de los venezolanos, porque, repito, no ha visto capitalizado el logro de la libertad de los venezolanos. Y este es producto de que, bueno, lograron en algún momento chantajear a los venezolanos con el tema de la unidad, lograron chantajear a los venezolanos con el tema electoral, y bueno, se les fue desgastando cada una de esas estrategias que fueron llevando a mantener al régimen en el poder, y hoy los venezolanos, bueno, están virando hacia una nueva opción, hacia una nueva forma de hacer política, bueno, que está representada hoy en Soy Venezuela, en los factores que hacemos vida en Soy Venezuela, porque le hemos hablado claramente al país, no hemos hablado coyunturalmente. Lo que le hemos dicho al país se lo venimos diciendo desde el 2014, claramente. Giancarlo, es Pedrosa. Yo te quiero hacer una pregunta from the bottom of my heart. Ustedes se están preparando. De mi corazón ahí. Sí, pero desde lo más profundo de mi corazón. Ustedes se están preparando para ejecutar una insurgencia o se están preparando para un nuevo proceso electoral, porque yo sí valoro mucho que hayamos terminado de desenmascarar a todas esas ONG satélites que lo que hicieron fue chuparle dinero a las agencias de cooperación internacional y que eran satélites de partidos políticos, que por fin podamos enjuiciar algún día a Capriles por los 15 millones que recibió de Odebrecht y que podamos hacer todas esas cosas, y me alegra que ustedes estén fuera de eso. Pero te pregunto... Pedro, nosotros hemos sido muy claros en cuál ha sido nuestra ruta. Nosotros desde el 10 de agosto que nos salimos de la Mesa de la Unidad Democrática le hemos hablado claro al país. Nosotros creemos en tres fuerzas: la fuerza ciudadana, la fuerza internacional y la fuerza institucional. La fuerza ciudadana nos conlleva a la organización para hacer toda la presión social que sea necesaria para la salida del régimen. Nosotros no le estamos hablando a la gente de procesos electorales. Nosotros le hemos dicho al país claramente que nuestro proceso se quiebra el régimen, proceso de transición y elecciones. Ese es nuestro ABC para lograr la reinstitucionalización y el rescate de la democracia y la soberanía de la nación. Nosotros no nos estamos preparando para ningún proceso electoral porque en estas condiciones, con este régimen, no creemos que exista ninguna posibilidad que no sea el quiebre del régimen y la salida por la fuerza que, bueno, hoy, lamentándolo mucho, tenemos que aceptar que en la fuerza institucional que representa la Asamblea Nacional nos falta muchísimo por construir ahí, porque bueno, ahí hay factores que todavía no entienden que esto no amerita un proceso electoral, sino la fuerza y la unidad real en el objetivo concreto que es la salida del régimen de todos los factores que hacemos vida en la oposición venezolana. A modo de cerrar, porque estamos corriendo con muy poco tiempo en ese momento, quiero preguntarles a ustedes qué tanta cercanía tienen con los temas de explotación sexual y laboral de venezolanos que llegan a Colombia, mujeres que son prostituidas, que pagan 10.000 pesos a taxistas para que puedan comprar o arrendar un lugar porque no tienen dónde llegar. Tienen que arrendarlo, de hecho. Claro, sí. Y vemos también con mucho dolor profesionales que se han formado en la República Hermana de Venezuela, médicos, abogados,
que actualmente desempeñan labores para los que no se prepararon, vendiendo dulces en el transporte público, incluso como meseros en un restaurante. Y más allá de eso, lo más triste es, claro, lo que tú mencionas, Jensi, no solo personas que han sido preparadas para un cargo mejor del que están desempeñando, sino gente que padecen largas horas de trabajo y poca remuneración económica y que en general están siendo explotados desde los ámbitos que tú mencionas, desde el laboral y desde la explotación sexual, que es una realidad tangible en Colombia. Bueno, yo entiendo que ya nos queda muy poquito tiempo, ¿no? Yo de verdad suelo ser muy poco políticamente correcto. Si ven mi perfil en Twitter, lo primero que dice es enemigo público número 1 de la corrección política. Yo le pregunto a los colombianos, y lo que tú dices, ¿qué pensaban? ¿Que siempre les iban a llegar médicos y ingenieros? Ahorita está llegando lo que nunca Santos quiso ver que iba a llegar. Y yo de verdad soy bien práctico en todo esto. La mejor salida para Venezuela no es que nosotros tengamos campos de refugiados aquí en Colombia y en Brasil. ¿Sí? Todas esas organizaciones pueden quedarse con su dinero porque los refugiados siempre terminan siendo un negocio para la organización de refugiados y para el país donde llegan los refugiados. Cierren la frontera, ciérrenla, que no salgan más venezolanos, pero eso sí, retiren a sus embajadores de Venezuela. ¿Quieren hacer presión sobre Venezuela? Bueno, retiren de verdad a sus embajadores de Venezuela, cierren actividades comerciales. Eso sí es actuar de verdad, no esta farsa de los refugiados que termine, al igual que en Venezuela, se convirtió en un negocio ser opositor en todo país donde hay refugiados. Si no, pregúntenle a Pedro Sánchez en España. Si los refugiados que reciben de África no son un negocio y el dinero que recibe de la Unión Europea y de la señora Merkel. Sí, señor Pedro. Ahora escuchemos rápidamente al señor Giancari. ¿Cuál es su cercanía con esta explotación laboral y sexual? Mira, es una realidad y es dolorosa además, y como dice Pedro, bueno, lamentándolo mucho a los países, le tocó que esta diáspora venezolana pasara de cada uno en su nivel. La primera diáspora que ocurrió en Venezuela fue de personas que fueron a prepararse, de condiciones económicas medianamente estables, que llegaron a cada uno de los países a aportar. Después se fue la clase media y ahora hay una huida en bandada de todo venezolano que quiere huir de esta crisis y de este régimen. Pero para nosotros es muy doloroso que los venezolanos estén pasando por esto, y por eso es que cada día estamos trabajando para que ellos en algún momento puedan retornar al país, pero para eso también necesitamos el apoyo decidido. Como dice Pedro, bueno, retiren los embajadores, comencemos a tomar acciones reales para que ayuden, no solo nos ayuden a nosotros, sino se ayuden a sí mismos, porque bueno, eso es un problema que tienen en el país, en cada uno de sus países. El presidente de Brasil decía que la gente llegaba con muchas enfermedades al Brasil. Entonces, bueno, la única forma que tienen para solucionar su problema y ayudarnos a los venezolanos a solucionar el nuestro es la salida del régimen de Nicolás Maduro. Esa es la solución más rápida y expedita que podemos tener para comenzar a ver luces en el camino de esta crisis que estamos viviendo, que ya no es solo de los venezolanos, sino es una crisis regional y geopolítica. Bueno, lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa. Es mucha tela por cortar acerca del tema de Venezuela. Lastimosamente tenemos que seguir esta temática en un próximo programa, pero agradecemos la participación del señor Giancari Torres, que nos habla desde Venezuela, Saludos, desde Giancari. Caracas, y también a Pedro Pedrosa, analista político, quien vino desde Venezuela, desde Caracas, a estar en Radar Mundial en la mesa de trabajo. Agradecemos mucho su visita, señor Pedro. Gracias a ti. Ojalá pueda seguir viniendo en otra oportunidad. Amén. Pedro. Les voy a decir algo rapidito a ustedes aquí en Colombia. Bueno, ¿qué es? Las cosas aquí no están mal, lo que no quiere decir que puedan estar mucho mejor. La gente a veces dice, quiero cambiar, y no sabe para dónde quiere cambiar. Preserven lo que tienen, mejórenlo. De paso, los felicito, tienen una universidad hermosa. La van a recordar toda su vida, valórenla. Así y es. recuerden, no están mal, pero siempre van a poder estar mejor. Gracias. Bueno, muchísimas gracias entonces a toda nuestra mesa de trabajo. Les recordamos seguirnos en redes sociales: Facebook, @Radar Mundial Unisabana, Twitter, Radar M Sabana, e Instagram como @Radar Mundial. Una última
frase de reflexión y es a nuestros hermanos colombianos darle la mano a aquellos que lo necesitan. Venezuela no se encuentra en la mejor situación económica y humanitaria, así que debemos brindarles la mano, parar estos actos de xenofobia que lo que hacen es generar odio. Así que nos vemos y nos oímos en una próxima ocasión. Mi nombre es Jensi Hernández y fue un gusto poder acompañarlos. Esto fue Radar Mundial. Síganos en redes y sintonice nuestra próxima emisión.